No se te escucha, doctora. Trata de activar el micrófono. Muy a todos. Perfecto, Ahora sí. gracias. Excelente. Qué rico estar aquí, muchas gracias y qué honor. Bueno, entonces, por favor me avisan cuando vean las diapositivas. ¿Ya se está viendo? Sí, señor. Perfecto. Bueno, como les comentaba el doctor Campos en el congreso anterior, hablé un poco sobre el vínculo materno y en esta ocasión me pareció muy relevante tocar este tema porque cada vez son más los pacientes que ingresan con esta dificultad y los resultados son magníficos cuando se logra hacer un proceso de sanación bien hecho a nivel psicoterapéutico. Bueno, vamos a repasar un poquito para ir entrando bien a fondo y poder entender cómo es el psiquismo de nosotros durante este vínculo. ¿El apego qué es? El apego es un vínculo afectivo que se establece desde los primeros momentos de vida entre la persona encargada de su cuidado y el recién nacido. La mayoría de las veces, los primeros 2 años de vida generalmente es la madre y el padre es quien proporciona cuidados a la madre, acompaña a la madre y hace, es como un coadyuvante, pero después generalmente quien hace un cuidado un poco más protagónico es el padre. La función del apego como tal es el cuidado, el desarrollo psicológico y la formación de la personalidad. Los teóricos del apego se han centrado en investigaciones de la relación paterno-filial debido a que es la más importante desde el punto de vista de la influencia que ejerce en el desarrollo de la personalidad. Es decir, como tengamos este apego desde pequeños, así vamos a tener el apego cuando seamos adultos. ¿Qué nos muestra todas estas imágenes? Es que el apego es universal, ¿sí? Entonces, cada vez tenemos que tener una mirada mucho más amplia de cómo se va dando el apego. En los mamíferos y específicamente nosotros como seres humanos, cómo se va dando. ¿Y qué nos proporciona el apego? Cuidado, protección, alimento, abrigo y calor, principalmente. La alimentación, el sueño, el poder dormir con tranquilidad en un lecho y la protección de saber que no me van a hacer daño mientras estoy ahí. Aquí este bebé nos muestra claramente que todas esas necesidades están satisfechas. Es el ideal de tener un buen apego. Y bueno, ¿cómo se va estableciendo esto, este apego y este afecto? El sistema exploratorio y el sistema afiliativo, ambos actúan. En el exploratorio, el cual permite al bebé contactar con el ambiente físico a través de los sentidos. Generalmente aquí trabaja muchísimo la mamá y el papá, el padre, trabaja en el sistema afiliativo mediante el cual los bebés contactan con otras personas. Es decir, nos ayuda a este proceso de socialización. El apego se compone de estos tres componentes vitales que son la construcción mental que permite establecer la relación de pertenencia e incondicionalidad. Miren esta palabra tan importante para ir entendiendo por qué el apego va tan de la mano con el amor de verdad. La unión afectiva que proporciona sentimientos de alegría y bienestar, y el sistema de conductas de apego relacionadas en mantener un contacto privilegiado, es decir, esta persona puedo contar con ella y ella puede contar conmigo. Miren, aquí yo siempre les digo a mis estudiantes de medicina, pongan mucho cuidado si ustedes hacen esto con sus pacientes, cómo es ese vínculo con ellos.
cómo se va dando este apego, cómo, si realmente el paciente puede contar con ustedes. Bueno, aquí los teóricos y el doctor Bowlby, su discípula, la doctora Mari, empezaron a hacer muchos experimentos con los niños y sus cuidadores e ir observando clínicamente de una forma muy juiciosa cómo se comporta y establecieron varios tipos de apego. Aquí voy a dar un repaso para que entremos muy bien. Está el apego seguro, que es el ideal. Los bebés se sienten seguros para explorar libremente durante los episodios de separación, muestran angustia cuando la madre se va y reaccionan con entusiasmo cuando vuelve. ¿En qué consistía uno de los experimentos que ellos hacían? En un salón estaba la madre o el cuidador o la cuidadora permanente del bebé y empezaban con objetos para el juego, para entretenerse, y él, mientras estaba ahí con el cuidador, estaba bien. Le decían que se retirara, o sea, se la llevaban del salón unos 3 minutos exactos para observar la reacción. Entonces, en el apego seguro, el bebé inicialmente protesta, llora y está en desacuerdo con que se vaya este ser que es su cuidador primario. Y a los 3 minutos cuando regresa, lo acoge o la acoge completamente, y ya cuando está ahí con él, sigue jugando, sigue explorando con toda tranquilidad. En el apego evitativo, ¿qué pasaba? Y que observaron estos grandes investigadores. Los bebés incluidos en esta pauta se describen como inseguros evitativos, muestran poca angustia ante la separación y cuando la madre vuelve tiende a evitarla, es decir, nuevamente estaban el cuidador o la cuidadora con su bebé, empezaban a jugar, nuevamente la retiraban o lo retiraban 3 minutos, y cuando lo retiraban, no mostraban de pronto ni mucha angustia ni mucha protesta cuando se iba, y cuando volvían, de hecho era curioso porque los experimentos cuando cargaban a los bebés ni siquiera abrazaban, sino que sencillamente dejaban sus brazos sueltos, se dejaban abrazar con indiferencia, como evitándola. En este apego evitativo es donde tenemos que explorar qué pasó, cuál fue la inestabilidad constante que conllevó a que estos bebés llevaran esto, y el ambivalente o ansioso, que también es inseguro. El bebé da muestra de angustia a lo largo de todo el procedimiento, especialmente durante la separación. Las reuniones con quien le cuida producen una mezcla de liberación de enfado dirigido al mismo cuidador. Es decir, nuevamente el procedimiento, está el cuidador con el bebé jugando, lo retiran 3 minutos, regresa y cuando lo ve está muy enfadado bastante ansioso, llora y no suelta a ese cuidador y no quiere seguir jugando ni explorando. Entonces, ¿cuáles son las funciones del apego? Como bien estos teóricos nos han mostrado, nos han ilustrado muchísimo a todos los clínicos, es que nos ayuda para tener un buen desarrollo de la personalidad. Sí, esto es bien importante para todos los que estamos en este campo de la salud mental, y es por qué tenemos que preguntar tanto en nuestras anamnesis e historias clínicas cómo fue su relación en etapas tempranas. Las relaciones humanas, claro, porque así como tal se fueron dando, se reflejan luego en la forma en que nos relacionamos con pares y con otras personas y con figuras de autoridad. Y la expresión emocional está muy arraigada a cómo se observaba, o sea, cómo se imita y cuáles claramente luego, después de procesos ya sea de psicoterapia o de otra índole, lograron establecerlos como distintos a como lo hacían de pronto algunos progenitores, ya sea por desagrado o porque no eran adaptativos. Para el doctor Bowlby, las relaciones con los primeros cuidadores son decisivas en el posterior desarrollo del niño.
sobre todo en lo referente a su salud mental, trayendo consigo efectos a mediano e incluso a largo plazo. Interesante siempre que nosotros como médicos, como educadores, como psiquiatras, psicólogos, en fin, todos los que estamos en pro de ayudar a otra persona, tengamos esto muy claro para poder entender por qué es tan importante este primer proceso y este primer vínculo con los niños. Entonces aquí viene una pregunta bien importante para que todos nos hagamos mentalmente y es, ¿cuál es la primera idea o imagen que tengo cuando pienso sobre un vínculo paterno? Ténganla ahí cada uno para que, y vamos a explorar. Bueno, primero que todo, el vínculo es diferente a la relación, ¿sí? Es muy, muy distinto. ¿Qué pasa con la relación con el padre? La relación depende de rasgos de personalidad del padre y de la madre y de las circunstancias o del contexto en el cual familiar se desenvolvió esa relación. Es decir, a veces son malas, pésimas, a veces son muy buenas porque a veces el papá pudo estar ahí cercano. Esa relación va muy encaminada hacia el contexto en el cual se presenció todo eso. El vínculo con el padre es la interpretación de esa relación, es decir, es cómo psíquicamente yo tengo a mi padre en mi psiquismo, lo cual se da tanto vivo como muerto, como ausente, etcétera. Frecuentemente hay algo en el vínculo paterno que lastima. Esto sí lo revisé en muchos artículos, sobre todo europeos, y me llamaron mucho la atención porque, porque cuando trataba de explorar siempre me mandaban a lo materno, sí, créanme que no fue tan fácil encontrar información sobre el vínculo paterno, pero lo que logré extraer de esto es que ¿qué pasa? Y cuando hay algunos ítems que están obstaculizando un buen desarrollo de este vínculo paterno, nos impide avanzar en la relación de pareja. 2, en las relaciones humanas, en el trabajo, por ende, estudio, en la situación económica y principalmente en lo personal, en la autoestima. Estos dos los quise traer en una diapositiva aparte porque se ha estudiado muchísimo, sobre todo por los psiquiatras infantiles, los pediatras, los terapeutas del lenguaje, han visto esta relación clarísima de la deprivación o de la carencia afectiva relacionada con estas dificultades en el desarrollo del lenguaje. Y esta deprivación afectiva está claramente asociada con este tipo de apegos disfuncionales con los padres, también con las madres, pero con los padres es bien importante, o con la representación de la figura paterna, cómo se relaciona con estas dificultades múltiples, ya sea que se prolongue el desarrollo del lenguaje, que se dé una forma expresiva, sobre todo limitación en la expresiva, pueden haber incluso hasta dislexias, esto es bien importante. Y las terapeutas del lenguaje saben esto con tanta claridad que siempre las buenas terapeutas del lenguaje, los terapeutas del lenguaje citan precisamente a los padres para empezar todo este proceso de terapia. Bueno, consecuencias psiquiátricas, entonces hay muchas, pero quise traer aquí como las que más yo veo en la clínica, y están ¿cuáles? Los trastornos de ansiedad, principalmente ¿cuáles? Vemos trastornos de pánico y trastornos de estrés postraumático, cuando han sido no solamente problemas en el vínculo, sino relaciones totalmente disfuncionales con el padre, trastornos depresivos y recurrentes, trastornos de consumo de alcohol y de otras sustancias psicoactivas y claramente los trastornos de la personalidad. ¿Qué pasa? Bueno, entrando más
en materia con la ausencia de la figura del padre en las mujeres. Y les quise traer esto porque podemos ver esto cada vez más, incluso con familiares, con personas, amigas, cómo se ve esto también, o sea, cómo vemos esto cuando indaguemos muchas cosas de su vida previa, cómo se está viendo ahora los problemas actuales. Entonces, se veían en estas mujeres adolescentes y jóvenes mayor riesgo de hacer depresión y por ende de alcoholismo, mayor riesgo de trastornos de ansiedad, en las adolescentes mayor riesgo de abandonar la escuela. Recuerden que los padres nos dan en las pautas, la estructura familiar y nos dan las normas claras de saber qué hacer y qué no hacer en la infancia, y mayor riesgo de embarazo en la adolescencia. Ahorita les explico por qué. Se exponen a violencia de pareja o familiar en general y una dificultad clarísima en una relación sana con la pareja y con las parejas posteriores. Es decir, estas mujeres tienen una tendencia a elegir parejas con los mismos rasgos de personalidad que los conlleva a tener relaciones muy disfuncionales de pareja. Aquí está el por qué las niñas que crecen con un papá cerca, me refiero cerca no solamente desde lo físico, sino un papá cerca emocionalmente. ¿Y qué pasa con estas niñas? Los estudios muestran que tardan más en alcanzar la pubertad y se demoran más en iniciar la vida sexual. Por ende, las que no tienen digamos, esta opción de tener un papá cerca emocionalmente ni físicamente, llegan a tener una vida sexual mucho más temprana y por ende mayor riesgo de embarazos en adolescentes, lo cual no pasa con estas niñas que sí crecen con esos papás cercanos. Beneficios de crecer también con este papá, ¿cuáles son? ¿Qué nos muestran los estudios? Mejor gestión de las emociones. ¿Por qué? ¿Por qué este ítem? En las mujeres, en las hijas mujeres. Generalmente en nuestra cultura a las mujeres se les permite ser incluso hasta demasiado atolondradas o gritar, es decir, llorar, expresar de una forma dramática. Y el padre da esa posibilidad de que la hija pueda empezar a gestionar mejor eso y a ser mucho más inteligente en la forma de expresar las emociones. La facilidad para el trabajo en equipo, el padre da esas pautas con los mismos hijos y con los hermanos de cómo tener esa tolerancia, ese intercambio de funciones desde la familia, de una sana competencia. Y algo importantísimo que sí lo vi en todos los estudios, lo que hace el padre es que nos enseña a que podamos tomar riesgos cuando sea necesario, aprender a tomar riesgos, saber cómo tomarlos y tomarlos cuando sea pues necesario hacerlo sin miedo. Es decir, el padre nos muestra el mundo realmente. La madre, eso es hasta muy instintivo, ¿sí? Eso uno lo ve en otras especies, no solamente en los humanos. Como el padre permite que el hijo explore, vea, obviamente en un ambiente seguro y está pendiente de él. La madre, por su mismo instinto de conservación, no, a veces limita esto y por eso es tan importante esta función paterna. Y mayor seguridad de las propias habilidades. El padre permite muchísimo desde etapas tempranas ir creando una autoestima muy sana en los niños, no solamente en las niñas, sino en los niños en general. ¿El papá entonces es un modelo? Claro que sí. Los padres enseñan a sus hijas, aquí me enfoqué en muchos estudios que eran con hijas, por eso lo pongo con hijas aquí, la forma de relacionarse con los hombres, es decir, tal como ellas van observando de cómo el papá trata a su mamá, a otras personas, así van aprendiendo que es una vida de pareja.
Por ejemplo, si era un papá maltratador, es muy frecuente, a menos que se haga un proceso de psicoanálisis, de psicoterapia bien hecho, pero si no se hace nada de eso, es muy frecuente que escojan hombres similares en ese aspecto y permitan el maltrato. En la adultez, la mujer elige parejas con estos primeros parámetros de la infancia y por eso es tan importante no solamente las mujeres adultas que hagan este proceso de esta sanación de vínculo paterno, sino que también, así sean posterior, los padres pueden empezar a hacer una sanación también de este vínculo que de pronto no se hizo en la infancia y un cambio y una sanación en la relación con sus hijos. Cuando la figura paterna ha sido lejana o disfuncional, a la mujer adulta se le dificulta establecer vínculo emocional con los hombres. Y esto se muestra a veces con dos extremos. Uno, son mujeres que frecuentemente tienen promiscuidad y digamos que tienen vida sexual con hombres solamente en ese aspecto y no tienen ninguna relación emocional. Es como si se estuvieran de cierta forma como vengando del padre con cada hombre, digámoslo así, inconscientemente. O está el otro extremo, que son las mujeres que no tienen ninguna vida ni siquiera sexual con ningún hombre. Pueden alejarse totalmente, casi que se vuelven asexuadas y bloquean completamente eso. Se introducen relaciones de pareja abusivas, muchas, buscando ese amor que nunca tuvo. Entonces, al tener ese vacío emocional que generó esa figura paterna disfuncional, ya sea por abusador, ya sea por múltiples razones o porque no estuvo presente, etcétera, esta falta de este amor y que no hubo ninguna otra figura paterna que, digamos, que tuviera ese complemento, entonces ese vacío queda ahí. Y el estar buscando esas parejas o pueden ser de infidelidad, parejas infieles o abusivas, etcétera, es ese asunto que no se resuelve. Por eso es que es tan importante entrar siempre a la raíz del problema. Tienden a alejarse emocionalmente de los hombres, como les decía, ese puede ser otro aspecto, o en otros casos, elegir una pareja bastante mayor en edad. Esto puede tener dos corrientes. Una, puede ser provechoso e incluso puede ser positivo. ¿Por qué? Porque sí, claro, está viendo a su padre en esta pareja, o sea, está llenando ese vacío completamente, incluso hasta en edad, porque eligen a veces hombres de 15, 20 años mayor, que pueden ser perfectamente sus padres. Cuando esta relación, el hombre es amoroso, es estable, brinda perdón, todos esos cuidados, de cierta forma se logra como sanar realmente ese vacío y ese vínculo y es muy provechoso. Pero cuando no es así y es un hombre maltratador o ausente o displicente, de cierta forma, ese vacío que estaba ahí como que se corrobora y se vuelve de cierta forma hasta más grave. Pero bueno, ¿es posible cambiar la situación? Nos preguntamos si mi relación con mi padre fue muy mala, si mi relación con mi padre fue disfuncional, si ni siquiera conozco a mi padre, que eso es muy frecuente en Latinoamérica. ¿Es posible cambiar eso? ¿Puedo crear un clon de mi padre, etcétera? Bueno, no así específicamente, pero sí podemos mejorar la interpretación de lo que se dio, ese vínculo, mejorarlo en nuestro psiquismo y dar un paso hacia adelante para tener una vida libre de ese tipo de ataduras emocionales, libre de ese tipo de suciedad emocional. ¿Listo? ¿Por qué hacerlo? Es un asunto medular, es decir, llegamos a raíz de muchas alteraciones o dificultades emocionales. Yo soy una abanderada con mis pacientes en psicoterapia y es
reprocesar siempre este tipo de situaciones disfuncionales, tanto maternos como paternos, para poder ir a la raíz, a la raíz, al centro del problema. ¿Por qué? Porque yo practico el MDR, soy entrenadora, y cuando logramos procesar todo eso es increíble, increíble cómo se quitan un montón de situaciones y de pensamientos maladaptativos que están ahí y de conductas para poder arrancar con un nuevo vínculo, una nueva forma de ver esa relación del pasado. Mejora, obviamente, pues la medicina actual y todos los estudios de la psiconeuroinmunoendocrinología nos ha mostrado cómo mejora todo este tipo de enfermedades inmunológicas, endocrinológicas, cuando se va a la raíz del problema. La relación de pareja se estructura mejor, eso es clarísimo. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener ya una relación de verdad de pareja y no siempre viendo al papá ahí cuando somos mujeres. Los rasgos de la personalidad mejoran claramente. Esto sí está muy, muy comprobado porque por ende, pues por ahí fue que se formaron. Y mejora la conciencia corporal, mejora la actitud ante situaciones de estrés, mejora el afrontamiento ante situaciones de cambio, porque se desarrolla cada vez más la capacidad de determinación y mejora la forma de ver soluciones ante situaciones de conflicto. Es decir, hay un mejor y un mayor empoderamiento ante este tipo de situaciones dolorosas cuando logramos ir a la raíz de estos problemas que van encaminados con este vínculo paterno. Se establecen condiciones de merecimiento y de agradecimiento, es decir, se logra como vislumbrar lo que en realidad ya somos independientemente de cómo fue esa relación y cómo es ahora mi vínculo con el padre. Se desarrolla una autoestima intrínsecamente sana, intrínsecamente, no una pseudoautoestima, que a veces nos pasa muchísimo, es que tenemos una falsa autoestima y creemos que estamos bien, pero cuando ahondamos realmente en nuestra esencia, se muestra todo esto y podemos mostrarlo afuera. Hay mayor neuroplasticidad cerebral, es decir, se crean nuevas redes neuronales. Aquí me acuerdo mucho de lo que nos comentaba ayer la doctora Herrera, la niña de ella, la hija, que decía, ¿por qué pasan malas noticias por la mañana y por qué no pueden poner buenas noticias en la mañana si también pasan? Lo mismo pasa en nuestro cerebro. Podemos empezar a crear nuevas formas de ver ese vínculo, lo que aprendí de ahí, incluso de las malas experiencias, y lo que ahora soy con esta nueva forma en que hago mis conexiones neuronales con este vínculo y con esa sanación del vínculo paterno. Aumenta la ternura, aumenta la compasión hacia los demás. Esto siempre se lo digo a mis estudiantes de medicina, sí que es importante tener ternura con nuestros pacientes. Y ternura no es estar empalagosos con un osito ahí rosadito, eso no es ternura, eso es un poquito ridículo. No, ternura es poder ver al otro, mirarlo a los ojos, poder darle una sonrisa y poder tener caricias, digamos, mentales, con palabras, poderle decir algo agradable al otro. Y mejorar la empatía en todas sus esferas. Esto sí es tan importante que cuando sanamos este vínculo, somos realmente compasivos y de una forma muy genuina. No nos cuesta, es de una forma incondicional, porque logramos recibir y dar un amor de verdad. Bueno, para concluir, el vínculo paterno nos conecta con la estabilidad de nuestra vida. Es de gran beneficio psíquico, físico y espiritual sanar este vínculo. Se genera un cambio radical en los rasgos
rasgos de personalidad y por ende en la forma de relacionarnos con el mundo entero. Estas 3 preguntas se las quiero dejar a todos para que pues, las piensen, si de pronto ya han trabajado este vínculo fabuloso, si van a empezar el proceso, ayuda muchísimo. ¿Qué simboliza mi padre para mí? Mi padre o mi figura paterna para mí. ¿Qué frases de mi padre recuerdo? ¿Y qué imágenes tengo de él? Aquí les traje esta imagen porque nos muestra cómo, si quienes vieron estas películas, estas series de Kung Fu Panda, que me parecieron muy buenas, a mí me encantaba verlas, ahí está cómo él sana ese vínculo, esa relación vincular con el padre, que en este caso lo simboliza el otro panda, y con el ave, esa es la relación como tal con el padre, la relación. Entonces ahí él sana ambas, tanto el vínculo como la relación con el padre. Bueno, aquí les dejo mi correo electrónico y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Murillo. Excelente presentación, muy clara, muy bonita, y en realidad nos permite abrir nuevos campos para la investigación. Creo que esto de la función paterna, el vínculo paterno, ha sido algo hasta el momento muy poco explorado y tangencialmente tocado, y además hay muchísimas vertientes culturales que hasta han cometido el error de atacar la figura paterna. Entonces, creo que es valiosísimo su aporte. Muchas gracias. Y como siempre, usted enriqueciéndonos con tanta cultura, tanta sabiduría, ¿no? Muchas gracias. 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 Bueno, nuestro siguiente invitado